Bienvenidos todos, es una bendición estar juntos hoy en este momento a través de este mensaje, a través de este medio de información que es la internet. Llegamos hasta sus hogares, es un gusto, una alegría siempre que estamos en relaciones en las cuales vamos creciendo en la gracia y en el conocimiento de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias por estar aquí. Llame a sus hijos, convóquelos a la mesa y procedamos para sembrar en ellos la preciosa semilla que es la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a sostenernos en los momentos difíciles? Con el conocimiento de la palabra, aplicándola en cada mandamiento, en cada ordenanza, en obediencia a ellos, seremos librados de mucho mal. Así que gracias por venir y gracias por estar aquí. Ahora vamos a proceder porque estaremos entrando a retomar el tema que hemos comenzado a compartir. Las 7 iglesias de Apocalipsis. Esto es importante porque en cada una de ellas hay características que necesitamos revisar en nuestras vidas y necesitamos nosotros poner en práctica con la finalidad de poder ver al Señor cara a cara, tal y como Él es. Y dice, comenzamos diciendo de la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Es una iglesia ortodoxa, pero hay algo. Cuando se habla de ortodoxa significa, ¿verdad?, el caso de la iglesia que obedece mandamientos y ordenanzas, que se dispone, ¿verdad?, a caminar con el Señor. Pero no tiene amor, pero sin amor, se dice la Escritura. Así es que hay una razón por la cual, ¿verdad?, Dios trata con esta iglesia y le hace un llamado que nosotros debemos de tomar en cuenta si nos identificamos con esas características que tiene. El pasaje da inicio al gran mensaje de Cristo a las 7 iglesias de Asia y realmente advertimos un punto muy significativo. El versículo 1 dice que Jesucristo se está dirigiendo a la iglesia, esa iglesia de Éfeso, pero Él está en medio de todas las iglesias, o sea, Jesús se encuentra en medio de todas las iglesias. Esto nos muestra algo maravilloso y también a la misma vez muy interesante. La revelación es para todos los siervos y seguidores del Señor. Pero entonces, si Jesucristo estaba dando la revelación a todos sus siervos, entonces, ¿por qué la carta está dirigida a solo 7 iglesias? Y decíamos, ¿verdad?, que ¿por qué no estaba dirigida a todas las iglesias de la Asia Media o a todas las iglesias del mundo? La revelación fue dirigida a estas iglesias en Asia. Una de ellas fue Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Estas 7 iglesias del Asia Media se dirige específicamente hacia ellas. Ahora, la revelación no fue dirigida hacia todas las iglesias del Asia, ya que había más iglesias en el Asia Media, como es Troas, ¿verdad?, Mileto, Colosas, Hierápolis, ¿verdad? Había otras muchas más iglesias en Asia. Pero no se dirige hacia ellas, sino es un mensaje realmente a 7 iglesias. Y la historia de la iglesia nos dice a nosotros que había más de 11 iglesias. Y Juan, por cierto, las conocía todas. ¿Por qué entonces dirigir la revelación a solo 7? ¿Cuál es el motivo? Y entonces podríamos nosotros entender, ¿verdad?, que hay 2 cosas que nos dicen la razón. Las 7 iglesias deben ser representativas de otras iglesias. Las características que se encuentran en esta iglesia deben de ser las mismas características que se encuentran en otras iglesias. Cada una de estas iglesias debe representar en determinado tipo o clase de iglesia. Ahora, al hablar de iglesias, o sea, de 7 iglesias, Jesucristo espera que cada iglesia se identifique y siga la exhortación que se le da a cada una. Él ha elegido 7 iglesias que son representativas de todas las iglesias. Segundo, las características de las iglesias demuestran que las iglesias mencionadas son representativas de otras. Las condiciones que existieron en cada una de las 7 iglesias diferían, y al estudiar los diferentes tipos de iglesias en la sociedad y a lo largo de la historia, vemos claramente que hay 7 tipos de iglesias. Usted va a una iglesia, a otra, y usted dice, mira, aquí es como allá, aquí nomás lo diferente es esto. Y uno nota diferencias entre unas y otras en sus formas. Más sin embargo, ¿verdad?, Dios nos da el mensaje a través de estas iglesias y los da para toda la iglesia. La razón es esta: los mensajes a las iglesias fueron dados para una aplicación personal. Jesucristo espera que nosotros y todas las iglesias y los creyentes apliquemos los mensajes a la propia situación
Jesucristo espera de nosotros que busquemos en nuestros corazones y sigamos los mensajes dados a estas iglesias. El primer mensaje es a Éfeso, una iglesia ortodoxa, una iglesia que fue fiel a Jesucristo y a la palabra de Dios, pero que fue una iglesia sin amor, ¿verdad? Y claro, también podemos ver todo lo que es el ambiente social de Éfeso en ese tiempo. En su esplendor, Éfeso fue la ciudad más importante a lo largo de la costa de Asia Menor, ¿verdad? Ahí el mar Egeo que entra del mar Mediterráneo hacia adentro, en ese momento, ¿verdad? Ahí todos los puertos que se encuentran, uno de ellos es Éfeso, ¿verdad? Aproximadamente a entre 60 y 40 kilómetros se encuentra, ¿verdad?, las islas de Patmos donde se encontraba Juan. Muy bien, muchas tenían puertos ideales, pero Éfeso era la reina entre todas estas comunidades costeras. Realmente no había algo comparativo, ahí había fiestas hacia Diana de los Efesios. La ciudad había sido fundada para comandar una de las principales rutas del Asia Menor. Su atracción era solo su puerto natural, pero la tierra era rica y fértil, cubría el área interior. Por supuesto, Éfeso era una gran ciudad comercial. Sin embargo, en la mitad del primer siglo, el puerto tenía tanto limo, y el limo es un cieno, un depósito fino transportado por el agua, y sedimentos en el fondo de los ríos. Ahí se encuentran, en los pantanos se encuentra ese limo, o aguas marinas con una gran granulometría, ¿verdad?, de arena fina o de arcilla, de esa capacidad, ¿verdad?, con polvo que se va asentando en el fondo, ¿verdad?, de tal forma que el comercio se reduce dramáticamente desde los días de la gloria de Éfeso. Se habían hecho intentos por dragar el limo, pero los esfuerzos fueron infructuosos y finalmente se abandonaron todos esos esfuerzos. Los corazones de las personas no estaban puestos en el empeño, o sea, no tuvieron la perseverancia para eliminar el limo. Parte del motivo de esta actitud era el comercio exitoso y fructífero que Éfeso gozaba por su culto religioso. El gran templo de Diana o Artemisa estaba ahí. Diana era la diosa que tenía una cabeza grotesca y muchos pechos que se concentraba en el placer sensual, ¿verdad? Los peregrinos encontraban su satisfacción en la prostitución con una hueste de sacerdotisas que rendían culto a la diosa. Se había desarrollado a lo largo de los años un gran comercio de objetos de plata, y el comercialismo turístico tenía un gran auge durante todo el año. Esto da cuenta de los plateros que encontraban en las multitudes una fácil manera de generar oposición contra Pablo. Pablo en la predicación había llegado a Éfeso y veía que era un pueblo religioso. Así es que él llega con el mensaje de salvación a través de la fe en Jesucristo. A medida que pasaron los años, el gran puerto se llenó cada vez más de limo, y los efesios dependían cada vez más del comercio que provenía de su religión y de su superstición. El puerto natural de Esmirna, que estaba cerca, se convirtió en un puerto más adecuado y comenzó a quitarle cada vez más tráfico comercial a Éfeso. Como resultado de ello, Éfeso se convirtió en una ciudad agonizante, viviendo de su reputación pasada como centro religioso y filosófico. La gran ciudad de Éfeso estaba enferma, la enfermedad de la injusticia sensual, y la enfermedad hizo su trabajo, corrompió a las personas. La gente sensual y egocéntrica perdió su voluntad y su disposición por hacer un comercio recomendable. Así, la enfermedad de Éfeso resultó mortal. El faro de Éfeso se hizo pedazos y la luz de Éfeso se apagó. Esta es la comunidad, la gente de Éfeso, un pueblo idolátrico, un pueblo que se encuentra en el comercio, ¿verdad?, en la prosperidad económica, cuando todo esto desaparece. La iglesia en Éfeso tuvo un inicio modesto. Cuando Pablo visitó Éfeso, encontró solo a 12 creyentes en la ciudad. Habían sido ganados al Señor por el inmaduro y grandilocuente Apolo. Como resultado, habían estado mal informados sobre la presencia del Espíritu Santo y parecían tener una falta de conciencia del Espíritu en la vida del creyente y de que él ya había sido enviado al mundo. Así que Pablo corrige y completa las doctrinas, afirma a estos 12 hombres, y al final se da cuenta
que hay una dureza en el corazón de Éfeso. Luego de la orden de Pablo a estos 12, él comenzó a enseñar en la sinagoga. Lo hizo por espacio de 3 meses. Pero los judíos estaban endurecidos y se negaban a creer. Murmuraban en contra del mensaje. Por lo tanto, Pablo trasladó la iglesia a la escuela de un filósofo llamado Tirano, y ahí predicó a Cristo durante 2 años completos. Así que de esa manera, ¿verdad? Pablo estaba predicando el evangelio, y cuando afirmó a todos los creyentes en la iglesia de Éfeso, entonces comenzaron a trabajar, ¿verdad? Y no hubo un lugar que no haya escuchado el mensaje, ¿verdad? Todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. El Señor obró milagros especiales a través de Pablo. En Éfeso y la iglesia vio algunas cosas asombrosas. De toda la evidencia, lo espectacular era necesario para llegar a la gente. Y como siempre, Dios hizo todo lo posible para alcanzar a las personas. Estas experiencias demuestran el gran amor y el movimiento de Dios hacia el hombre. Al oír estos relatos debemos tener en mente el contexto de la ciudad. Éfeso era una zona de magia y superstición oriental. La gente tenía una actitud sensual y emocional, con facilidad de moverse hacia los sentimientos. Eran personas devotas, personas expresivas, personas amorosas, con mucho amor. Mientras Pablo predicaba y Dios obraba milagros, muchos creyeron y la iglesia creció fuertemente. Los creyentes dieron una gran evidencia de cambio de vida viviendo por Cristo en medio de una sociedad inmoral y pagana. En una ocasión, la iglesia demostró su nueva fe fundacional haciendo un gran fuego e incinerando toda su literatura pagana y mágica. De esa forma, Pablo había hecho esa grande obra, ¿verdad? En toda esa región, lo que era Éfeso, esa bahía en la cual este puerto se encontraba y sobre la cual, claro, fueron asentando esa verdad o esa palabra afirmada, arraigada, cimentada en ese lugar. Los destinatarios de la carta, esta se dirige al ministro de la iglesia, así como a la iglesia. Esto nos muestra que el Señor hace responsable al ministerio por la iglesia y su bienestar, esperando que el ministro estudie, siga adelante, buscando de alguna forma, ¿verdad?, afirmarse más en la fe y poder instruir a la gente en los caminos de verdad y de justicia, ¿verdad? Y Pablo, o el Señor, a través de ese mensaje de Juan en la isla de Patmos, cuando escribe a la iglesia de Éfeso, le hace recomendaciones a la iglesia. Se le encomiendan 5 cosas importantes. La iglesia obró y trabajó por Cristo. En el griego significa trabajar hasta el punto de agotamiento, sudar extenuadamente, ¿verdad? Nos ha tocado en ocasiones, ¿verdad?, tener que hacer un sobreesfuerzo para poder llevar el mensaje hasta cierto lugar, ¿verdad? Y claro que es un gozo, una alegría cuando uno lo hace, porque uno va viendo las maravillas del Eterno, las maravillas del Señor, ver cómo un corazón se abre, cómo una persona, ¿verdad?, de edad entrega su vida a Jesucristo, como en sus 70 o 90 años, ¿verdad?, entrega su vida al Señor reconociendo que no ha vivido bien. Eso solamente, ese convencimiento solamente lo hace Jesucristo. Nadie más puede hacerlo. Solo el Espíritu Santo puede hacer eso. Y la iglesia de Éfeso era una iglesia de trabajo, trabajadora. Era una iglesia que se enfocaba en la obra, una iglesia comprometida a servir a Jesucristo y a servirlo hasta la plenitud. Esto significa con sobreesfuerzo. La iglesia soportó pacientemente. La palabra significa perseverar y estar listo para servir a Cristo y estar en contra de todas las tentaciones y pruebas de la vida. La iglesia no puede tolerar a los que fueron malos, a los hombres que fueron corruptos y contaminados y que vivieron por el mundo en camino, ¿verdad?, en cambio de vivirlo para Cristo. La iglesia aprobó a todos los predicadores y maestros de la iglesia y rechazó a los falsos. Eran leales a Cristo. Tenían un corazón para Dios y ellos mismos, ¿verdad?, hablan de su entrega y de su fidelidad a través de sus hechos. La iglesia cargó con todo por el bien del nombre de Cristo. Esto nos describe lo que conmovió el corazón de los creyentes tiernos. La gente que apenas iba llegando a la iglesia fue impactada porque la iglesia soportó, toleró pacientemente, trabajó, no desmayó, hacían un grande sobreesfuerzo. ¿Por qué? Por el nombre de Cristo lo hicieron todo y toleraron tanto por el bien de Cristo.
Trabajaron hasta el agotamiento. Trabajaron o toleraron pacientemente. No soportaron ni trataron con el diablo. Probaron y rechazaron a los falsos maestros. Esta es una imagen de una iglesia verdadera, de una iglesia entregada al Señor Jesucristo. Es la imagen de una iglesia leal y devota a Cristo, totalmente ortodoxa. Es como una iglesia, es como debe de ser, una iglesia de normas, de reglas, de lineamientos de la palabra de Dios que nos marcan a nosotros la forma en la cual debemos de vivir día con día. Pero hay algo en ella que falta, algo devastador y destructivo que recae mucho en la vida de la iglesia. Mateo 10:22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas al que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mateo capítulo 10, versículo 39. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Hay una queja que se marca en el pasaje, ¿verdad?, que corresponde a esto. Hay una queja. La iglesia perdió su primer amor. Esto quizás signifique dos cosas. La iglesia y los creyentes habían perdido sus sentimientos por Cristo. En griego se dice, amas el primer amor. Los creyentes habían abandonado su primer amor. Cristo ya no estaba primero en sus vidas. Estaban colocándose primero, y lo mismo sucedía en la iglesia. Sus programas, sus servicios, sus ministerios y compañerismo de la iglesia se habían vuelto más apegados a la iglesia que a Cristo. Habían perdido sus sentimientos de calidez y ternura por Cristo. Habían perdido su sensibilidad por Cristo, su favor, su unción. Ya no tenían compañerismo, tampoco tenían comunión ni oración, ni compartían con Cristo, no como lo habían hecho cuando fueron convertidos por primera vez. No andaban en conciencia de la presencia de Cristo, gozando y regocijándose en Él a lo largo del día. Mateo 24, versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Juan 14, 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Lo segundo es que la iglesia había perdido su amor por su gente. La crítica, las quejas, la envidia y una mente egoísta. Juan 13, 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Romanos 12:9. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. El Señor aconseja a la iglesia que vuelva a Él. Cuando un creyente o una iglesia se desvían, el Señor emite el mismo llamado: regresar. Y hay 3 etapas que conforman el regreso. Lo primero es recordar de dónde uno ha caído. Podríamos hablar que hemos conocido a Dios, asistimos a nuestra iglesia, ¿verdad? Pero de repente, no sé, en algún momento ya dejamos el interés de querer llegar primero, de ir, de sentarnos adelante, de estar participativos y todo ello. Perdemos la alegría, el gozo por algunos eventos o fricciones o diferencias que se tienen entre unos y otros, y eso provoca realmente la pérdida de ánimo, ¿verdad? 3 etapas para regresar. Recuerda de dónde uno ha caído. En otras palabras, recuerda cómo fue al principio y el ánimo que tenías por seguir. Hay que pensar sobre su anterior amor por el Señor, recordar su presencia, los sentimientos de afecto y ternura, el Señor, la chispa y la unción, el compañerismo y la comunión con Él, orar y testificar, la conciencia de su presencia, el gozo y el regocijo de su presencia que llenó su corazón. Recordemos la presencia y el amor del Señor que existía entre el Señor y nosotros. Necesitamos recuperar, comenzar de nuevo a hacerlo. De repente nos vamos a reuniones sociales y nos olvidamos del propósito y la razón por la cual vivimos.
Eres un mensajero, eres el mensajero de Dios, y entonces es necesario que tú y yo estemos alertas, atentos, ¿verdad?, a las cosas para compartir con aquellos con los cuales estamos reunidos. En segundo lugar, arrepentirse, alejarse de lo que fuera que se interpuso entre Cristo y nosotros, y volvamos a Él. A veces estamos más apegados más a las cosas que lo que estamos apegados al Señor Jesucristo. Mateo 3:2, y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hechos 3:19, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Así sucede en nuestra vida, ¿verdad? Esas fricciones, diferencias, vamos adoptando ciertas actitudes y al final nos encontramos en pecado, ¿verdad?, juzgando. Pero dice la Escritura, arrepiéntete, conviértete, ¿verdad?, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y lo tercero, haga las primeras cosas que hizo. Empecemos a centrar nuestra mente en Cristo y en tomarnos el momento justo para orar. Hagámoslo todo el día con mucha frecuencia. Reconozcámoslo a Él en todos nuestros caminos y Él va a dirigir nuestros pasos. Proverbios 3, verso 6. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Tómese lapsos fijos para estar a solas con Cristo y estudiar su palabra y orar. Vuelve a retomar esa actitud, ese interés en las cosas eternas. Segunda de Timoteo, capítulo 2, el versículo número 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Comencemos a caminar como caminaría Cristo si estuviera andando a nuestro lado, paso a paso y hora tras hora. ¿Verdad? Todo esto es con la finalidad de volver al Señor. Necesitamos retomar de nuevo las cosas. Recordar desde dónde hemos caído, cómo fue al principio. En segundo lugar, arrepentirnos de alejarnos de lo que fuera que se interponga entre nosotros y el Señor. Lo tercero, hagamos las primeras cosas que hicimos. De esa forma volveremos de nuevo a restaurar nuestra relación con el Señor y a estar en comunión con Él de nuevo. La otra cosa es que está la advertencia a la iglesia. Cristo advierte a la iglesia que pierde su amor por Él. La advertencia es doble. Está la advertencia de que Cristo quitará a la iglesia, el candelero de su lugar. ¿Qué significa esto? Significa que Cristo, ¿verdad?, hará que la iglesia deje de ser una verdadera iglesia. Deje de ser una verdadera representante de Cristo en la tierra. Una iglesia del verdadero reino de Dios. Una iglesia que esté en contacto y en unión con Dios. Una verdadera luz y testigo respecto del mundo. Una iglesia del Evangelio de Dios. Cerca de su presencia, de la luz de su presencia. Este es un juicio terrible. Cuando se habla, ¿verdad?, de que si la iglesia se quita su candelero, entonces la iglesia sería una iglesia falsa. Sería parte del reino del mundo. Estaría solo en contacto con el mundo y en unión con el mundo. Es una luz que da testimonio falso. Es una iglesia en oscuridad. Es una iglesia con un falso evangelio. Ese es el grande problema que tenemos. Y necesitamos nosotros forzosamente, ¿verdad?, proponernos caminar alumbrando la luz de Cristo. Hay una advertencia de que la pureza doctrinal no es suficiente. Esta doctrina movilizará a muchos cuando Cristo regrese. ¿Por qué? Porque son sólidos desde el punto de vista, ¿verdad?, doctrinal, pero han perdido su primer amor por Cristo. Veamos qué tan fuertes doctrinalmente eran los efesios. Se mantuvieron tan firmes en contra de los nicolaitas, los cuales se piensa que acentuaban dos cosas. Primero, que Cristo dejó atrás la ley del Antiguo Testamento e instituyó la ley de la libertad cristiana.
que el alma y el espíritu del hombre eran mucho más importantes que su cuerpo. Ahora, los resultados de esta doctrina pueden verse claramente. Si no hay ley que nos gobierne, entonces podemos hacer todas las cosas que nosotros querramos, que nosotros profesemos, ¿verdad? Todas aquellas cosas que creemos, ¿verdad? En Cristo. Y si el Espíritu es lo que realmente significa, entonces puedo hacer lo que quiero con mi cuerpo para hacerme cargo de mi espíritu. Pensemos cuánta gente cree que puede vivir como quiere y asistir y apoyar a la iglesia. Pensemos cuánta gente cree que está eternamente segura porque cree en Cristo, se ha bautizado y es miembro de una iglesia. Sin embargo, viven como quieren durante la semana. Continúan buscando los placeres y las posesiones del mundo y se niegan a difundir el evangelio en medio de un mundo desesperado, un mundo lleno de necesidades. No hay ninguna advertencia de arrepentimiento y de una vida cambiada y santa. No hay evidencia de negación propia, del sacrificio de todo lo que uno tiene y es. La iglesia de Éfeso había predicado y enseñado en contra del error de los nicolaitas. Se había negado a permitir el error de ingresar a la iglesia. Eran sólidos desde el punto de vista doctrinario, sostenían con firmeza la verdad de Cristo y la palabra de Dios, pero carecían de lo principal, el amor por Cristo. Habían perdido el amor por Jesús, ¿verdad? Podríamos hablar que podríamos amar el conocimiento, y nos encontramos leyendo muchos libros, ¿verdad?, referentes al amor de Dios, pero nos olvidamos de lo principal, amarlo a Él. Significa quedarte quieto, reposar en Él, poner tu oído en su pecho, escuchar el latir de su corazón, ¿verdad? Pararte ahí con la autenticidad de lo que es el Señor en tu vida. Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Cristo no dejó de lado la ley. Él la cumplió y, en otras palabras, Jesucristo abraza la ley y mucho más. Él es nuestro ideal. Él es la norma para nuestra vida. Ya no seguimos la ley, seguimos a Cristo. Pero Cristo abraza la ley y más que eso, por lo tanto, al seguir a Cristo, terminamos cumpliendo con la ley. Y caminando en Cristo, ¿verdad? Vivimos una vida de mayor pureza y santidad que la que exige la ley. El alma y el espíritu son importantes, pero también lo es el cuerpo. Debemos cuidar toda nuestra persona, espíritu, alma y cuerpo. Debemos mantener puros y santos nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Primera de Corintios 3, 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. La promesa a los vencedores, las promesas que Dios va dando, ¿verdad? Por la obediencia, por permanecer en el Señor, por vencer aquellas cosas que quizás inclinadas, ¿verdad? Inclinados por la naturaleza humana, nosotros vamos debilitándonos en algunas áreas. Necesitamos nosotros mantenernos avivados, entendiendo siempre con quién es nuestra relación. Nuestra relación es con Cristo. Necesitamos nosotros hablar con Cristo, ¿verdad? Necesitamos clamar a Cristo, necesitamos buscar a Cristo, necesitamos centrarnos en Cristo, ¿verdad? A veces es la información la que no nos deja a nosotros caminar, ¿verdad? En el sentido correcto. Estamos como alertas, atentos a la información. Y recuerde que es el Señor y su revelación la que nos va guiando y la que nos va guardando. Por eso dice, los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios.
La promesa de los vencedores se da en esta iglesia de Éfeso. La palabra vencer o vencedor da la idea de conflicto, da la idea de lucha. El vencedor es una persona que vence, que conquista y obtiene la victoria. Es el triunfador y el conquistador. ¿Qué debemos vencer? Todo lo que aleje nuestro corazón y nuestro amor de Cristo y lo apague, ¿verdad?, al mundo, y lo apegue al mundo, o sea, que nos incline hacia las cosas del mundo. Cualquier posición, cualquier placer, cualquier cosa que haya empañado el primer amor del creyente por Cristo, esto es lo que debe vencer el creyente, ¿verdad? Generalmente podríamos hablar nosotros de que nos encontramos en algún momento determinado caminando en el Señor, ¿verdad? Pero lo hablo por los jóvenes. En ocasiones son atraídos por algunas jovencitas, ¿verdad?, hermosas, y en ese momento, ¿verdad?, pierden la posición. Dejan de caminar en el Señor, se enfocan más, ¿verdad?, buscando establecer una relación de una forma inmadura, ¿verdad? Inmadura en el aspecto de que quizás no sea la edad, pero dice la Escritura, ¿verdad?, no deis a las mujeres tu fuerza, ¿verdad? La fuerza se encuentra en el conocimiento de Dios. La fuerza se encuentra en el control de tus impulsos para canalizarlos de la forma correcta y entender los tiempos. Advirtamos que la promesa se realiza a los creyentes en una forma individual, por lo tanto todos los creyentes deben oír los mensajes a las iglesias. Se puede descarriar toda una iglesia, pero es el creyente el que debe vencerlo personalmente. ¿Cómo lo va a vencer? Que el que tenga oídos oiga lo que dice el Espíritu, y que lo siga y haga lo que dice el Espíritu. Si lo hace, entonces será un vencedor. O sea, Dios es claro hablándonos a cada uno de nosotros. Y nos está diciendo, ¿cómo vamos a vencer? Que el que tenga oídos, oiga lo que dice el Espíritu y que lo siga. Y haga lo que dice el Espíritu. Si lo hace, entonces será un vencedor. Al vencedor se le permitirá comer del árbol de la vida. Este es el árbol de Dios, el árbol que da vida, tanta vida plena como vida eterna. El árbol de la vida se le ve primero en el huerto del Edén. Adán perdió su derecho de comer de él por su pecado, por su desobediencia a Dios. Entonces fue echado del huerto y se le prohibió comer del árbol. Ahora bien, el árbol de la vida se les da a los seguidores, aquellos que son fieles y victoriosos en Cristo, pero no está garantizado. Solo algunos tienen el derecho a él y el árbol puede ser quitado. Génesis 2:9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Génesis 2, versículos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora bien, el árbol de la vida se le da a los seguidores fieles y victoriosos de Cristo, pero no está garantizado, solo algunos tienen el derecho a él. Apocalipsis 22, verso 14. Bienaventurados los que laven sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Bienaventurados los que laven sus ropas para tener derecho. Los que laven sus ropas. Y cuando habla de lavar las ropas significa que revises bien tus acciones, las cosas que haces, piensas, hablas, comunicas, ¿verdad? Que sean santificadas a través del Espíritu para que tus acciones sean loables y para que puedas entrar por las puertas de la ciudad, para que puedas entrar a la Nueva Jerusalén. Y el árbol puede ser quitado, Apocalipsis 22, versículo 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Génesis 3:22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. ¿Verdad? Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Proverbios 3:18. Ella
Es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. La palabra es excepcional. Los mandamientos se encuentran ahí. Proverbios 11:30. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. El vencedor se convertirá en ciudadano del paraíso de Dios. El paraíso es el cielo, el lugar donde mora Dios, el lugar de felicidad y éxtasis eternos, de perfección y vida eternos, de plenitud eterna, de amor y gozo eterno, de paz y control eternos, de trabajo y placer eternos, de deber y honra eternos, el de servicio y satisfacción eternos. Podríamos continuar con la lista de forma indefinida. Todo lo que es la vida y siempre intentó ser, eso es lo que habrá en el paraíso del cielo. Esta es la promesa gloriosa para el vencedor. 2 Corintios 12:4, que fue arrebatado al paraíso, de donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. Lucas 23:43, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Apocalipsis 12:7, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Morimos, iremos al paraíso. Ahí Él nos dará a comer del árbol de la vida. Vivirás para siempre, por cuanto creíste y permaneciste hasta el final. Lo verás cara a cara, tal y como Él es. Verás su rostro resplandecer. Aleluya. Padre, eres bueno y fiel. Yo bendigo la vida de mis hermanos. Guárdalos a todos en el hueco de tu mano. Te ruego por las generaciones que nos siguen. La grande preocupación de un padre es ver a sus hijos en los caminos de verdad y de justicia. Que no sea seducido, sino que camine con firmeza, con un carácter formado a través del conocimiento, Señor, y de todo lo que implica, Señor, la credibilidad en tu palabra. Así que sean hombres de virtud, hombres de valor, hombres y mujeres que te amen y que te exalten siempre. Yo bendigo, Señor, a cada padre de familia, y te ruego en el nombre de Jesús les des la sabiduría que requieren para sembrar esa preciosa semilla en el corazón de sus hijos. Gracias en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Mi amado hermano, Dios te bendiga. Gracias por permitirnos llegar hasta ustedes, hasta sus hogares. Que Dios les bendiga a todos. Amén.